El patrón migratorio. La lámina N grados 13. Ilustra un modelo perfecto de 3 partes, establecido por la migración de los israelitas de Egipto a la tierra de Canaán en el tabernáculo mayor y más perfecto, que Yahweh, Elohim mismo construyó y no el hombre, Moisés. En el atrio exterior está Egipto, donde los israelitas estaban en esclavitud de Faraón, el hombre de pecado típico, que tiene la marca de la bestia. Después de que Elohim había derramado 9 plagas sobre los egipcios, él instituyó la primera Pascua con Israel, y simultáneamente con el derramamiento de la 10ª y última plaga en la que los primogénitos de todos los egipcios fueron asesinados cuando el ángel de Yahweh pasó sobre Egipto. La matanza del cordero pascual en Egipto es comparable al sacrificio inmolado en el altar en el modelo del tabernáculo. La matanza. Volumen y página 67. A patrón placa 1. Migratorio. Patrón. Placa 13. Bautismo y ministerio. Placa 29. Crucifixión, entierro, resurrección y ascensión. La imagen del cordero pascual y la aspersión de la sangre del cordero sobre los postes laterales de la puerta y sobre el dintel de la puerta, y la sangre en la palangana, era figurativa de Yahshua el Mesías, como se muestra en la lámina 31e, nuestra Pascua, el cordero de Yahweh, clavado en la cruz, con clavos en sus manos, una corona de espinas en su cabeza y clavos en sus pies. Así como era de noche en Egipto cuando el cordero pascual fue inmolado, de la misma manera, se oscureció la faz de la tierra cuando Yahshua estaba en la cruz desde la 6ª hasta la 9ª hora. Después de la matanza del primogénito en la tierra de Egipto, Faraón dejó ir a los israelitas, pero después los persiguió hasta el Mar Rojo. El Mar Rojo se compara con la fuente de bronce del tabernáculo, y con la nueva tumba de José en la que fue puesto Yahshua. Los registros revelan, como se muestra en la lámina 13d, que Elohim, por medio de la nube fenomenal y la mano de Moisés, hizo pasar a los israelitas a través de las aguas milagrosamente divididas del Mar Rojo, derrocando al faraón que los perseguía. Este bautismo en la nube y en el Mar Rojo se compara con los sacerdotes lavándose en la fuente de bronce, y con Yahshua siendo enterrado o bautizado en la nueva tumba de José. Judas, el hombre bestia del pecado, habiéndose suicidado y enterrado en el campo del alfarero, es comparado con el faraón, quien se ahogó y fue enterrado en el Mar Rojo. 3 días después de la matanza del Cordero Pascual, los israelitas entraron o fueron resucitados en el desierto o lugar santo tal, como los sacerdotes entraron en el santuario o lugar santo, y como Yahshua resucitó de entre los muertos 3 días después de su crucifixión. El desierto del Sinaí representa el lugar santo en el patrón migratorio. Aquí los israelitas recibieron el maná del cielo y luego la ley de los 10 mandamientos y el patrón divino del tabernáculo. Durante el tiempo total de página 68 volumen y durante su estancia allí, fueron guiados por la nube fenomenal durante el día y por una columna de fuego durante la noche, mientras eran tentados por el diablo durante 40 años, un día por un año. El desierto era comparable al lugar santo del modelo del tabernáculo, donde los sacerdotes realizaban los servicios diarios de Yahweh. El hecho de que los hijos de Israel fueran bautizados en el Mar Rojo y permanecieran en el desierto durante 40 años también es comparable a la permanencia de Yahshua en el desierto de Judea durante 40 días después de su bautismo, después del cual fue tentado por el diablo, y después de su resurrección de entre los muertos. Después de que Yahshua el Mesías se apareció a sus discípulos en forma incorpórea, permaneció en la tierra durante 40 días antes de ascender a través del segundo velo y entrar al cielo. La división del río Jordán, o segundo velo, que permitió a los israelitas pasar a la tierra de Canaán guiados por Josué, sirvió como una división entre el desierto y la tierra de Canaán, tal como el velo dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El velo también se muestra en la lámina 31, por la remoción de la carne de Yahshua, siendo sembrado un cuerpo natural y resucitado espiritual. Esto fue probado por la rasgadura del velo en el templo cuando el Mesías resucitó de entre los muertos. La tierra prometida de Canaán es un tipo de cielo donde David fue ungido rey de Israel y se sentó en su trono en la ciudad de Jerusalén. La tierra de Canaán se compara con el lugar santísimo en el modelo del tabernáculo, donde la presencia de Yahvé apareció en la nube sobre el propiciatorio en el arca de la alianza entre los querubines, representando el trono de Yahvé. También comparable a la tierra prometida de Canaán es la ascensión del Mesías con el Mesías sentado en el trono de Yahvé en la Jerusalén celestial, siendo poderoso gobernante y rey de reyes. Visión de Moisés y el apóstol Juan en análisis comparativo o confirmación apostólica de la creación de lo antiguo y de lo nuevo. El cielo y la tierra en lo que respecta al propósito de Yahweh. La única razón por la que escribo este resumen es porque hay muchos teólogos y comentaristas bíblicos de fama mundial que no creen que las visiones mosaicas y los escritos del Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia tengan algo en particular que ver con
Las visiones y el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos en el mar Egeo. Tener una idea tan errónea es negar que toda escritura es inspirada por el Señor, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para probar la falacia de tan equivocada conclusión, comenzaremos este resumen correlando las experiencias y visiones de Moisés con las experiencias y visiones del apóstol Juan, conforme al propósito de Yahweh, quien es el patrón arquetípico del universo, reflejándose en los primeros 3 de estos patrones físicos tal como están registrados en el Pentateuco, a saber, el arca de Noé, el éxodo y la migración desde Egipto a través del desierto de Sinaí hasta la tierra de Canaán, el tabernáculo erigido por el profeta Moisés, y el templo en Jerusalén, registrado en 1 Reyes 6, 1, 38, 2 Crónicas 2, 1, 2, 2 Crónicas 3, 1, 2. De acuerdo con el propósito de Yahweh, todas las visiones, revelaciones, profecías y experiencias deben seguir el patrón dado por Yahweh Elohim de la migración, el tabernáculo y el templo. Aquí y ahora, tenemos la intención o el objetivo de mostrar las experiencias de Moisés en Egipto y las visiones y experiencias que le fueron dadas en 1490 después de Cristo, y posteriormente en el desierto de Sinaí, en correlación con las visiones y experiencias del apóstol Juan, durante los 3 años y medio desde el año 30 después de Cristo hasta el año 33 y medio DC, mientras estuvo con Yahshua durante el tiempo de su ministerio terrenal, y con las visiones de Juan dadas en el año 96 después de Cristo en la isla de Patmos, que, juntas, representan el resumen de todo el asunto. Es el patrón migratorio, o el viaje desde Egipto a través del desierto de Sinaí hasta la tierra de Canaán con Moisés, Josué y los hijos de Israel, al que principalmente deseamos referirnos al mostrar la relación infinita de las experiencias y visiones de Juan. Volumen y página 69. Moisés, en Egipto, había experimentado la muerte y la ingestión del Cordero Pascual de la Pascua, antes de que él y los hijos de Israel atravesaran las aguas divididas milagrosamente del Mar Rojo y llegaran después al desierto del Sinaí. Fue aquí, en la nube sobre el monte Sinaí, que Moisés vio las visiones del Elohim de Israel, el tabernáculo y la creación del cielo y la tierra, estando la tierra rodeada de agua. Fue aquí, en el desierto del Sinaí, en el año 1490, que Moisés escribió el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la ley que debían regir a los israelitas a lo largo de sus generaciones en el desierto y en la tierra de Canaán. Juan, que estaba en Palestina, había experimentado y presenciado la vida ministerial completa de Yahshua, 63 años antes de llegar a la isla de Patmos en el mar Egeo, donde vio las visiones de Yahshua el Mesías, el tabernáculo y la creación del nuevo cielo y la tierra, que se derivaron de, o fueron tipificados por, el viejo cielo y la tierra. Fue aquí en el año 96 después de Cristo, en la isla de Patmos, donde Juan debía dar testimonio de la palabra de Yahweh, y del testimonio de Yahshua el Mesías, y de todas las cosas que vio. Aquí se le dijo a Juan que escribiera lo que vio y oyó en la visión y la revelación y que lo enviara a las 7 asambleas que estaban en Asia. Recordaremos a su atención el cuadro de la serie N-1, en el que se indica mediante flechas numeradas la secuencia de eventos que se deben resumir en relación con las visiones confirmatorias de Moisés y Juan. Todos los números siguientes indicados en este resumen pueden ir seguidos por las flechas numeradas designadas en los cuadros. Flecha N1 comparada con flecha N1, ver gráfico. En la página 73. El relato que Moisés junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos vieron, concerniente al Elohim de Israel en forma superincorpórea, y el tabernáculo que Moisés vio, se compara con la visión del Elohim que tuvo Juan, en la isla de Patmos en el año 96 después de Cristo. Elohim mismo, es el verdadero templo, que es su cuerpo superincorpóreo, en quien vivimos, nos movemos y somos, porque Yahweh es espíritu que todo lo abarca, porque Él es todo en todos. Moisés, 1 Juan 1a. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cuerpo de los cielos en su luz. Mira, pues, que los hagas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, Éxodo 25, 40, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Moisés 1. A Moisés se le mostró en una visión, el Elohim de Israel en forma superincorpórea, un gran ser antropomórfico celestial,
como el patrón arquetipo triple, transformado en el tabernáculo intangible triple que Yahweh le advirtió que construyera según el patrón que se le mostró en la visión mientras estaba en el monte. Juan 1. Juan en su visión en la isla de Patmos oyó la voz que hablaba con él y se volvió y vio a Elohim, santuario o templo, en medio de los 7 candeleros de oro, vestido con una vestidura. Página 70. Su cabello era blanco como la lana, lo cual estaba simbolizado por la nube que cubría el tabernáculo y la nube sobre el propiciatorio del arca del pacto en el lugar santísimo. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, que tipificaba el poderoso efecto de todas las palabras habladas de Yahweh Elohim, que expresaban su propósito desde el principio hasta el fin, incluyendo las palabras grabadas en tablas de piedra, con el dedo de Elohim colocadas en el arca del pacto, y las palabras escritas en el corazón y la mente por el Espíritu Santo, bajo el nuevo pacto. Su rostro era como el sol cuando brilla en su fuerza, lo cual estaba representado por el templo elevado en el monte Meraíe, en Jerusalén, recubierto de oro y adornado con piedras preciosas y la luz del sol brillando sobre él, enviando sus rayos deslumbrantes hasta tal punto que el brillo no podía ser visto a simple vista. Sus ojos eran como una llama de fuego, representados por la Sejina o luz que destellaba en la nube entre las alas de los querubines en el arca del pacto, después de que se hizo la expiación por Israel. Sus pies como bronce bruñido, representados por el altar de bronce y la fuente en el atrio exterior. El supercuerpo incorpóreo de Elohim, en Yahweh, es el verdadero santuario de santuarios. Juan escribió en Apocalipsis 11, 1-3 así, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me apareció un ángel, diciendo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. En el cielo y la tierra nuevos, no vi templo en ella, porque el templo de ella es el Señor el Dios Todopoderoso, y el Cordero. Flecha NO1 comparada con flecha NO1, ver gráfico. En la página 73. Así como en el comienzo de la visión de Moisés de la creación del cielo y de la tierra, según el modelo del tabernáculo, también encontramos una confirmación profética en el comienzo de la visión de Juan que él registró en Apocalipsis, porque como ya hemos afirmado, el nuevo cielo y la nueva tierra surgen del antiguo, así como el Nuevo Testamento surge del antiguo. Moisés 1, Juan 1a. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Yo, Juan, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estaba yo en el espíritu en el día de reposo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Moisés 1. Al principio de la visión de Moisés sobre la creación del cielo y la tierra estaba cubierta de agua. Moisés escuchó al espíritu moviéndose sobre la superficie del agua. Moisés en su visión vio y oyó a Elohim crear, comenzando con el primer día y continuando con cada día hasta el sexto, inclusive desde el principio hasta el fin, y luego Elohim descansó el séptimo día o Sabbat. Juan 1. En el principio de la visión de Juan, él estaba en la isla de Patmos que estaba rodeada de agua, en el día de reposo, y oyó una gran voz, como el sonido de muchas aguas detrás de él, y se volvió para verlo, que hablaba con él, y volviéndose, también vio a los ángeles con los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, y oyó a los 7 truenos emitir sus voces, como Moisés había visto y oído en la creación del antiguo cielo y la tierra, pero se le dijo que no escribiera lo que pronunciaron los 7 truenos que representaban los 7 días de la creación, por lo que Juan estaba. Volumen y página 71. Mirando desde el final hacia el principio. Flecha NO2 comparada con flecha NO2, ver gráfico en la página 73. El relato que da Moisés del mandato de Elohim de inmolar el cordero pascual al comienzo de la migración de los israelitas desde Egipto, según se registra en Éxodo 12, 1-6, es una confirmación de Apocalipsis 13, 8, que Juan vio de Elohim como un cordero inmolado desde la fundación del mundo. Moisés 2, Juan 2a. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y habló Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, él y su vecino inmediato a su casa lo tomarán según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará entre las 2 tardes toda la congregación del pueblo de Israel. Moisés 2. Yahweh Elohim habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, para instruir a los israelitas a sacrificar el cordero pascual, la noche estigia del día 14, antes del comienzo de su migración desde Egipto. Juan 2. A Juan se le hizo ver en su visión los acontecimientos de la Pascua en Egipto, y el comienzo de la migración. Esto se compara con la visión de Moisés en la nube sobre el monte Sinaí donde vio el comienzo de la creación, mientras estaba en la presencia de Elohim. Moisés primero escuchó la voz de Elohim y luego vio en la visión la forma superincorpórea de Yahweh, que es Elohim, el patrón arquetipo. Fue a partir de esta forma que Moisés vio a Elohim crear el universo. Esta toma de forma superincorpórea a partir del espíritu puro, y luego transformarse en la creación fue Yahweh saliendo del estado puro de invisibilidad a un estado menor de visibilidad, o el estado intermedio. Así pues, fue una Pascua del espíritu puro a la visibilidad revelada, incorpórea, o ser inmolado, lo que hizo que Juan comprendiera que Yahshua era un cordero inmolado desde la fundación del mundo. Flecha NO3 comparada con flecha NO3, ver gráfico en la página 73. El relato de Aarón, Nadab y Abiú junto con Moisés y los 70 ancianos de Israel, viendo en una visión a Elohim en forma superincorpórea, que es la palabra de Yahweh transformada en el triple tabernáculo intangible, es comparable a las experiencias de Pedro, Santiago y Juan presenciando en una visión la transfiguración y también la ascensión de Yahshua en forma incorpórea, en cumplimiento de la ley y los profetas, como está registrado en Mateo 17, 1, 3, Marcos 4 y 19, Lucas 12 y 51 y Hechos 1, 9. Moisés 3, Juan 3a. En cumplimiento de la ley que Moisés escribió, Yahshua el Mesías vino a cumplir la ley y los profetas, como él dijo en Mateo 5, 17-18. La misma forma incorpórea que Aarón, Nadab y Abiú junto con Moisés y 70 ancianos vieron en el monte Sinaí, tuvo que ser vista en una visión, en cumplimiento, por Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración de Yahshua en forma incorpórea en el monte de la transfiguración, y también en la ascensión del Mesías que era un cuerpo incorpóreo resucitado. Como Moisés vio en la visión, la forma incorpórea se transformó en el tabernáculo intangible triple, siendo el primer profeta en profetizar bajo la ley, y Juan el Bautista fue el último en profetizar la venida de Yahshua el Mesías, quien también estaba bajo la ley. Entonces fue necesario que Moisés y Juan el Bautista aparecieran en la transfiguración. Puesto que a Moisés se le mostró la visión del tabernáculo, Pedro, Santiago y Juan oyeron su conversación acerca del tabernáculo, lo que hizo que Pedro hiciera la declaración: hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. El Cordero Pascual comparado con Yahshua el Mesías, flecha no 4. La matanza y el consumo del Cordero Pascual en la fiesta de la Pascua, instituida en Egipto, como se registra en el capítulo 12 de Éxodo, mientras que al hablar del cuerpo y la sangre, nos referiremos a Éxodo 12, 1, 14,22-23, como un tipo de Yahshua el Mesías, el verdadero Cordero de Yahweh, que cumplió este tipo al comer el memorial de la Pascua original con sus discípulos. Yahshua mismo, siendo nuestra Pascua, fue crucificado y colgado en la cruz como lo explicó y testificó Juan, antes de que estuviera en la isla de Patmos, y nuevamente se le reveló en Apocalipsis 11, 8. Volumen y página 75. Moisés y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová Dios pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Dios aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para heriros. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Salvador fue crucificado. Moisés, antes de la migración de los israelitas de Egipto, Moisés les ordenó por mandato de Yahweh que sacrificaran el Cordero Pascual por la tarde, sin quebrar ninguno de sus huesos, y con un manojo de hisopo, mojado en la sangre del cordero en una palangana, debían golpear el dintel y los 2 postes laterales de la puerta. Elohim pasó esa noche y cuando vio la sangre,
pasó por el dintel y los 2 postes laterales de la puerta. Encima. Juan, en la visión, mirando este evento así como la crucifixión de Yahshua, de la cual la matanza y la comida de la Pascua en Egipto fue una figura, y viendo los clavos en las manos y los pies de Yahshua y la corona de espinas sobre su cabeza, y al soldado traspasándolo en el costado, lo cual produjo sangre en lugares como fue colocada en el dintel, los 2 postes laterales y en el cuenco, como el cordero pascual fue comido la noche de la Pascua, asimismo, se volvió oscura desde la hora 6 hasta la hora 9, cuando Yahshua estaba en la cruz. Flecha NO5 comparada con flecha NO5A, ver gráfico en la página 77. La experiencia de Moisés recibiendo la ley de Elohim para ser colocada en el arca del pacto en el tabernáculo, donde Elohim habitó entre los hijos de Israel, en comparación con el espíritu de Yahweh escrito en el corazón y la mente en el tabernáculo de nuestros cuerpos como fue revelado al apóstol Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis. Moisés, 5, Juan, 5a. Moisés, 5, después que los hijos de Israel habían pasado por el Mar Rojo y luego entraron en el desierto de Sinaí, y al final de los 40 días y 40 noches en que Moisés estuvo en el monte Sinaí, Elohim le dio las primeras tablas de piedra que contenían la ley, escritas con el dedo de Elohim. Moisés descendió del monte con la ley, y al ver la desobediencia de Israel a las palabras de la ley previamente habladas, lo cual fue hecho por los israelitas construyendo y adorando al becerro de oro, se enfureció, arrojó las tablas de piedra y las quebró. Después de eso, Moisés fue llamado nuevamente al monte y recibió las segundas tablas de piedra con la ley de mandamientos escrita en ellas, después de descender del monte, y debido al brillo de su rostro por haber estado en la presencia de Elohim, puso un velo sobre su rostro. Hasta que hubo terminado de hablar todas las palabras de Yahweh a los hijos de Israel. Yahweh Elohim le había dado instrucciones de exigir a los israelitas que construyeran un tabernáculo físico en el desierto, diseñado exactamente como el tabernáculo intangible que él había visto en la visión, mientras estaba dentro de la nube en la cima del monte Sinaí. La ley que le había sido dada debía ser colocada dentro del arca del pacto dentro del lugar santísimo, donde la presencia de Elohim debía morar en la nube entre las alas de los querubines sobre el propiciatorio en el tabernáculo, que después fue erigido en el desierto de Sinaí, de acuerdo con las especificaciones divinas de Yahweh. Juan, 5, en el capítulo 21 de Apocalipsis, Juan registró este incidente, que también pertenece al nuevo cielo y la tierra. El primer cielo y la primera tierra que Juan vio desaparecer en las experiencias del paso de los israelitas a través del Mar Rojo desde Egipto, eran un tipo del mundo, la muerte, la oscuridad y la ignorancia, mientras que el entierro de los israelitas en el Mar Rojo y el paso al desierto de Sinaí era una figura de la muerte, sepultura y resurrección de Yahshua el Mesías. Y Juan en la visión, viendo el verdadero significado de Moisés descendiendo del monte con las segundas tablas de piedra en su mano, conteniendo la ley, la cual debía ser colocada dentro del arca del pacto en el tabernáculo, el cual es un símbolo del cuerpo del hombre, reconoció que las segundas tablas de piedra contenían la ley, la cual significaba que el nuevo pacto sería colocado en el corazón y mente del hombre, después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Yahshua el Mesías. De hecho, este evento comenzó a ocurrir en el día de Pentecostés, como está registrado en Jeremías 31, 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual ellos invalidaron, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, sino que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Juan en la visión en la isla de Patmos también reconoció que Moisés tenía en su mente las especificaciones para la construcción del tabernáculo, cuando descendió del monte, que luego fue erigido por los hombres de Israel en el desierto o el lugar santo del mayor y más perfecto tabernáculo. Por lo cual, Juan, después de ver la visión, escribió, he aquí, el tabernáculo de Yahweh está con los hombres. Juan, en la visión, también sabía que el cuerpo de los israelitas que habían recibido la ley, particularmente los que habían nacido en el desierto, es comparado con aquellos que habían recibido, o habían nacido del Espíritu Santo en esta presente dispensación de gracia, es la Nueva Jerusalén, o la novia del Mesías, que es la Iglesia, congregación, o Asamblea General de Yahweh, que incluye a todos los que están en el cielo. También sabía que Yahweh,
que tenía poder para transformarse, en parte, en el cuerpo incorpóreo del Mesías, a quien Moisés, en el desierto, y los profetas de Israel vieron en visiones, se comunicaron con él, y más tarde escribieron acerca de él. El apóstol Juan también registra que mientras él estaba en la carne, habló así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. También afirmó: créanme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Por lo tanto, Israel en el desierto era un ejemplo típico de esta novia, que estaba siendo mejor preparada para los servicios de Elohim, su esposo. Juan comprendió el significado espiritual de las experiencias de los israelitas en el desierto y también en la tierra de Canaán, antes de llegar a la isla de Patmos. Sabía que sus experiencias en el estado terrenal actual no eran más que un tipo y una sombra del nuevo cielo y la nueva tierra, que son eternos y se disciernen espiritualmente. Son inconcebibles e intangibles a menos que sean revelados por el espíritu de Elohim en el hombre. Volumen y página 79. Juan, quien también tenía el Espíritu Santo como el apóstol Pablo, entendió el significado de la declaración de Pablo en 2 Corintios 5 y 17, si alguno está en Elohim, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El tabernáculo en el desierto donde habitó Elohim, y en donde fueron colocadas las tablas de piedra que contenían la ley, es simbólico del cuerpo del hombre, en donde habita el Espíritu Santo teniendo la ley del Espíritu de vida escrita en su corazón y mente. Esta condición o estado comenzó en el día de Pentecostés y prevalecerá hasta el desprendimiento del cuerpo mortal del hombre, dejando el cuerpo inmortal, que ha sido formado por el Espíritu Santo, estando presente y reconocido por el Espíritu de Elohim dentro del hombre como la forma incorpórea, el cual será manifestado a aquellos que no tienen el Espíritu cuando Elohim sea revelado desde el cielo. Por lo cual, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 1, si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, fueron deshechas, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Flecha NO5 comparada con flecha NO5A, ver cuadro en página 77, e ilustración en página siguiente. Las instrucciones de Elohim a Moisés y a Aarón fueron las de ordenar a los hijos de Israel que acamparan junto a sus propias banderas con la insignia de la casa de sus padres, en cada uno de los 4 lados del tabernáculo. Esto se compara con la revelación mostrada a Juan en su visión en la isla de Patmos de las 4 bestias que rodeaban el trono de Yahweh. Judá estaba en el lado este con Isaacar y Zabulón. Rubén estaba en el lado sur con Simeón y Gad. Efraín estaba al lado occidental con Manasés y Benjamín. Dan estaba al lado norte con Aser y Neftalí. Moisés, 5. Cada uno de los 12 hijos de Jacob con sus familias en sus generaciones comprendían la asamblea o la congregación de Israel. Formaban las 12 tribus, bajo las 12 cabezas que componían el gran ejército de Elohim. Había 4 estandartes con insignias bajo las cuales se dividían las 12 tribus, teniendo 3 tribus por estandarte acampadas alrededor del tabernáculo en el desierto. El campamento de los levitas, quienes oficiaban dentro del tabernáculo, fueron ordenados para llevar a cabo los servicios divinos de Yahvé Elohim. Así, según el mandamiento de Yahvé Elohim a Moisés, los israelitas acamparon en el desierto con sus respectivas enseñas, rodeando el trono de Yahvé. Juan, 5. A las 4 bestias en la visión de Juan son representativas de las 4 tribus principales y los 4 estándares de los hijos de Israel. Estas 4 bestias que Juan vio con las 6 alas cada una, haciendo un total de 24 alas, se comparan con los 4 estandartes, de 3 tribus por estandarte, teniendo 2 alas cada uno, haciendo un total de 8 alas rodeando el tabernáculo por los 4 lados, más Moisés, el profeta, representando la ley con 2 alas, y Aarón representando el sacerdocio con 2 alas, ambos de los cuales equivalían a 4 alas, incluidos con las 8 alas de las 4 bestias de los otros estandartes de las 12 tribus harían un total de 12 alas en total. Considerando que, las 12 tribus con sus respectivas cabezas del Israel físico bajo la dispensación de la ley y los 12 apóstoles del Israel espiritual, bajo la dispensación de la gracia, ambos harían un total de 24 alas, o 24 ancianos, representados por las 4 bestias con 6 alas cada una, que Juan vio alrededor del trono de Yahweh. Página 80. Efraín Benjamín. Moisés, 5, Juan, 5a. Entonces el tabernáculo de reunión se levantará adelante con el campamento de los levitas en medio del campamento, como acampan, así lo harán adelante,
cada hombre en su lugar junto a sus estandartes. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, y alrededor del trono, había 4 bestias llenas de ojos por delante y por detrás. Y la primera la bestia era como un león, y la segunda bestia como un león, becerro, y la tercera bestia tenía cara como de hombre, y la cuarta bestia era semejante a un águila voladora. Las 4 bestias tenían cada una 6 alas. Y estaban llenos de ojos por dentro, y ellos no cesaban día ni noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Volumen y página 81. Así como en la creación angélica había 12 órdenes de la hueste angélica, también hay 12 órdenes en la creación física. La era postdiluviana contenía a las 12 tribus y la era actual contenía a los 12 apóstoles. Sus ojos, delante y detrás, representan su visibilidad y presencia a lo largo de las eras, desde el principio hasta el fin. En cuanto a las apariciones de las 4 bestias que vio Juan, recuerde que cada una de las 4 bestias son figurativas de Yahshua el Mesías, la plenitud de la naturaleza supernal corporalmente. En este respecto, él era el león de la tribu de Judá, él era el carnero que fue atrapado en los matorrales, que se le dijo a Abraham que usara como sustituto del sacrificio de Isaac a Yahweh. Él era un hombre, nacido de mujer, y vino en semejanza de carne de pecado, y como el águila excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus alas, así Yahweh solo le guió, y con él no hubo Elohim extraño. Flecha NO6 comparada con flecha NO6, ver gráfico. En la página 83. El significado de la visión revelada a Juan en la isla de Patmos del árbol de la vida a cada lado del río fue tipificado por el modelo divino del tabernáculo con su sacerdocio y ceremonias dado a Moisés por Yahweh Elohim en el desierto del Sinaí, situado a un lado del río Jordán, y la tierra prometida de Canaán a ambos lados del río Jordán, heredada por los israelitas con el templo construido por el rey Salomón. Moisés 6, Juan 6a. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el occidente, el norte, el sur y el oriente, y míralo con tus propios ojos, porque tú no pasarás este Jordán. Pero manda a Josué, anímale y fortalecele, porque él pasará delante del pueblo y él les dará posesión de la tierra que verás. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Jehová y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Jehová y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá noche, y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz del sol, porque Jehová Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y Jehová ha enviado a sus ángeles, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda tus palabras de la profecía de este libro. Moisés 6, en su experiencia, comunicación y guía por parte de Yahweh Elohim, condujo a los hijos de Israel desde Egipto a través del Mar Rojo hasta el desierto de Escher, Sin, Refidim, Sinaí y finalmente a la tierra de Moab, un lugar en algún lugar cerca de la región del monte Nibou. Fue aquí donde a Moisés se le permitió ver la tierra prometida, con 40 años de experiencia y 120 años de edad, que Elohim no le permitió continuar guiando a Israel a través del río Jordán, sino que comisionó a Josué en lugar de Moisés. Moisés se retiró yendo a página 82. Página. Salomón lo enterró en el monte Nibou, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y Josué condujo a los israelitas a través del río Jordán hasta la tierra de Canaán, donde más tarde Salomón construyó el templo. Juan 6. Juan en sus experiencias con Yahshua, antes y 40 días después de su crucifixión, sepultura, resurrección y ascensión, fue tipificado por Josué pasando a través de las aguas divididas del río Jordán o segundo velo hacia la tierra prometida de Canaán, de la cual Salem o Jerusalén era la capital, en donde el templo de Elohim no había sido construido en ese tiempo, significando como fue revelado a Juan en Apocalipsis 9 y 22, y no vi templo en ella, porque el Señor de los poderosos y el Cordero son el templo de ella. Los 144.000 que pasaron por él. El río Jordán fue típico de un nuevo nacimiento.
Yahweh Elohim prometió a Abraham mientras estaba en la tierra de Canaán que él haría que su descendencia fuera como el polvo de la tierra, de modo que si un hombre puede contar el polvo de la tierra, entonces tu descendencia también será contada. Y él además le mostró a Abraham en una visión cómo él enviaría a su posteridad a una tierra extraña donde serían mantenidos en esclavitud por un tiempo y luego saldrían con gran riqueza y heredarían la tierra de Canaán. Según la palabra de Yahweh, la descendencia de Abraham descendió a Egipto, alrededor de 70 almas, y estuvieron en esclavitud durante unos 400 años y Elohim los multiplicó en gran manera, de modo que al final de los 430 años alrededor de 603.550 de ellos salieron de Egipto bajo la guía de Elohim y Moisés. Cuando este número llega al desierto de Sinaí, y Elohim les dio los mandamientos desde lo alto del monte Sinaí, y después de eso, a pesar de los peligros de serpientes mortales, bestias salvajes, múltiples peligros y desobediencia a Elohim que resultó en la muerte de todos ellos menos 4, Elohim había continuado multiplicándolos, porque en un corto espacio de 40 años, a pesar de la alta tasa de mortalidad, 144.000 de ellos nacieron en el desierto, y cruzaron el río Jordán hacia la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Para señalar aún más la rápida tasa de natalidad con la que se multiplicaron, si uno considera que 40 años en nuestro tiempo es aproximadamente una hora a la vista de Elohim, entonces uno ve que en el corto espacio de 1440 minutos, Elohim multiplicó a los israelitas 100 veces a 144.000 de los que todavía estaban vivos y llegaron al monte Sión. Elohim dijo, después que Moisés había contado a Israel en el desierto que Israel no debía ser contado otra vez, sin tomar de ellos un rescate de medio siclo para el santuario de cada persona, porque Elohim había prometido a Abraham que él multiplicaría su descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Josué al tomar el mando para dirigir a los israelitas, no los contó antes, ni después de que cruzaron el río Jordán, en consecuencia, nadie sabía el número de los que nacieron en el desierto y habían pasado por el río Jordán desde el desierto a la tierra de Canaán y finalmente habían llegado al monte Sión, hasta que Juan en su visión en la isla de Patmos en el año 96 después de Cristo, escuchó el número de ellos llamados, 144.000, que habían sido sellados, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Por favor, tome nota en este punto particular del perfecto funcionamiento y ejecución del propósito de Yahweh según su ley espiritual infalible era que los israelitas no pudieran cruzar a la tierra prometida hasta el último de cada una de las 12 tribus para hacer 12.000. Volumen y página 85. Cada uno había nacido en el desierto. Sin embargo, la promesa de Dios a Abraham de multiplicar su descendencia extraordinariamente no se detuvo con la prolífica tasa de natalidad en Egipto y el desierto, porque después de que Juan oyó que se llamaba el número de las tribus de Israel, mientras aún miraba, vio una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este número incontable que Juan vio en su visión cumplió la promesa de Yahweh a Abraham de que si un hombre puede contar el polvo de la tierra, entonces tu descendencia será contada y definitivamente señala la abundante fertilidad de Jerusalén en lo alto, la madre de todos nosotros, espiritualmente.